Lo principal que nosotros debemos conocer es que la adaptación más importante que nosotros vamos a tener es a los cambios respiratorios, ¿no es cierto? La adaptación salir de la vida fetal a la vida extrauterina conlleva una adaptación tanto por cambios respiratorios como cambios circulatorios. Para esto necesitamos que los centros neurológicos tengan su madurez natural para poder regular la respiración y para poder manejar el cambio circulatorio. Condiciones óptimas de oxigenación en la vida fetal que nos generen que el paciente no pierda la capacidad de adaptación. La ausencia de infecciones, la madurez del sistema respiratorio con su surfactante y la ausencia de malformaciones cardíacas. Bien. Una vez que el paciente sale a la vida extrauterina, se ve con un gran desafío que es modificar la termorregulación y adaptar su metabolismo. Nosotros vamos a ver que estos pacientes están acostumbrados en la vida intrauterina a manejar una estabilidad térmica que es la temperatura corporal de la madre. Una vez que este paciente sale, su primer desafío es encontrarse con un cambio brusco de temperatura. Encima, al estar húmedos y mojados, ese cambio es más brusco. Por eso nosotros, cuando recibimos al paciente, debemos tener siempre presente el cuidado de la temperatura y evitar las pérdidas de calor en ese niño. Por eso es importante favorecer el contacto piel a piel con la madre, siempre recibirlo en un ambiente agradable y cálido, recibirlo con compresas tibias, que no estén frías, heladas, evitar las pérdidas de calor, ¿no es cierto?, ya sea por convección, radiación o conducción, y tener en cuenta que la vestimenta debe ser adecuada según el clima del momento. Dentro de las funciones de termorregulación y metabolismo, también deberemos tener en cuenta que en el metabolismo hay una respuesta adaptativa que son los cambios de la glucemia. Cuando un paciente está saludable intrauterino y es un paciente de término, es un paciente que puede regular tranquilamente los cambios de glucemia que le van a generar este cambio, esta adaptación a la vida extrauterina. Normalmente ellos tienen una reserva energética, ¿no es cierto?, intrahepática de glucógeno, que nos va a poder ayudar a que los mecanismos de gasto energético, de gasto de glucemia, sean, ¿no es cierto?, compensados. Normalmente, en las primeras etapas, en los primeros minutos de vida, podemos tener hipoglucemias que el paciente regula tranquilamente en pocos minutos para lograr nuevamente una glucemia normal. Pero en pacientes que nosotros tenemos trastornos en la adaptación, son aquellos como, por ejemplo, prematuros o retardos del crecimiento intrauterino, o pacientes con trabajo de parto prolongado, que tengan sufrimiento fetal. En estos casos no vamos a tener ese pool energético que nos ayuda a recuperar, ¿no es cierto?, el metabolismo energético. Por ese motivo, estos chicos, tanto los prematuros como los retardos del crecimiento intrauterino, o los pacientes que han tenido un sufrimiento fetal agudo, suelen tener alteraciones metabólicas con déficit energéticos por hipoglucemia. Después de que el paciente logró establecer su respiración pulmonar y hacer el cambio circulatorio correcto, de haber pasado de la circulación fetal a la circulación neonatal, el paciente inmediatamente comienza a respirar, a llorar y a presentar, ¿no es cierto?, la circulación normal de un paciente, de un niño, de un neonato. En este momento nosotros, si todo este proceso del primer momento se logró en forma correcta, vamos a ir a un segundo momento crítico, que es el vínculo afectivo que va a realizar
ese niño, ese neonato con su mamá. Es muy importante que en este momento del vínculo nosotros seamos partícipes, que apoyemos en esta situación para que esto no se pierda. Muchas veces por situaciones en otros momentos, en otras épocas, se sacaba el niño de los brazos de la madre para pasarlo, por ejemplo, a una nurse o para tenerlo en una cuna. Hoy por hoy esas prácticas se han desestimado, se han dejado de utilizar, porque es importante que se realice la construcción del vínculo afectivo con su madre y con su padre. Generalmente en los hospitales nosotros logramos que la familia esté presente en el parto, o sea, la mamá y el papá, y este vínculo es muy importante porque va a ayudar, ¿no es cierto?, al desarrollo y a la salud del niño, por un lado, al inicio de la alimentación con la lactancia materna, y también al mejorar, ¿no es cierto?, la programación metabólica e inmunológica de ese paciente, ya que a través de este vínculo nosotros vamos a poder hacer una buena lactancia materna que nos va a mejorar, ¿no es cierto?, esta programación metabólica e inmunológica. Bueno, acá hay un algoritmo para más o menos orientarnos cómo es la primera hora del recién nacido. Primero que nosotros tenemos que tener una preparación en la recepción. Siempre uno debe pensar que por más que todo esté bien, que todo esté correcto, que el embarazo sea controlado, que el niño no tiene antecedentes patológicos, que todo está bárbaro para que nazca el niño, siempre uno tiene que tener en cuenta que debemos estar preparados para cualquier contrariedad. La preparación en la recepción consiste en mejorar en tener la temperatura del ambiente en 28 grados centígrados para evitar ese cambio brusco de temperatura, como les decía yo, a la salida del niño, la fuente de calor encendida para poder asistirlo al niño correctamente sin pérdidas de calor, las compresas tibias, el equipo de reanimación completo. Por más que esté, como les decía, todo en orden y que todo esté bárbaro, que nosotros no estemos esperando encontrar un niño al cual debamos reanimar, debemos tener el equipo de reanimación siempre en óptimas condiciones. La vestimenta, tanto de las personas de los operadores que van a recibir al niño, y también, ¿no es cierto?, la vestimenta para el niño para el momento que uno ya lo vista. También tenemos que saber que, bueno, una vez que nosotros recibimos al paciente en el nacimiento, lo primero que tenemos que saber es si es que el paciente respira en forma espontánea, si la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, que es lo normal, y si está vigoroso. Siendo así, es cierto, si esto pasa así de esta forma, vamos a pasar después a la segunda parte del algoritmo. Si esto no ocurre así, vamos a tener que evaluar, ¿no es cierto?, la ligadura inmediata del cordón y el traslado del paciente al sector de recepción para hacer la reanimación. Cuando todo está bien, cuando todo está fantástico, uno lo recibe al paciente con una compresa tibia, lo coloca sobre el vientre de la madre, lo identifica inmediatamente con su pulsera identificadora y va a ligar el cordón umbilical aproximadamente luego del minuto. Esto se llama ligadura oportuna del cordón, ¿no es cierto? Y se trata de que toda la sangre que está en placenta, que le pertenece a la bulimia del recién nacido, pase al niño para evitar, ¿no es cierto?, que a futuro este paciente presente anemia. Una vez que nosotros ligamos el cordón, nosotros lo podemos mantener durante unos cuantos minutos en el vientre materno para que logren hacer el vínculo con la mamá. Si este paciente tiene más de 2 kilos y tiene más de 36 semanas y no tiene dificultad para respirar, uno vio que la adaptación es la correcta, puede permanecer con su madre unos 5 minutos y más tiempo todavía si es posible. En el caso de que los chicos tuvieran menos edad gestacional, o sea, que tuvieran
entre 32 y 35 semanas, o sea que sea un prematuro tardío, que pese más de 1.500 gramos o 2.000, por ahí podemos también tenerlos un poco, quizá por menos tiempo, porque son más propensos a perder calor o a tener alguna dificultad respiratoria, pero también los podemos tener en el vientre materno para lograr ese vínculo. Pero si los pacientes son prematuros, como en el caso de chicos menores de 32 semanas o que pesan menos de 1.500 gramos, es muy poco el tiempo que nosotros podemos ponerlo en el vientre materno, porque son pacientes muy lábiles que en general requieren que sean intervenidos en forma inmediata. Bueno, dentro de la recepción del recién nacido, lo que vamos a hacer son los cuidados de la adaptación de este niño. Vamos a determinar la edad gestacional, ¿no es cierto? Vamos a ver la antropometría, vamos a ver cuánto pesa, cuánto mide. Le vamos a realizar la colocación de las vacunas, de la vacuna de la hepatitis B y de la vitamina K, y vamos a derivar este paciente a donde corresponde. Si se trata de un paciente sano de término, pasará inmediatamente con su mamá para tomar el pecho, para seguir haciendo su vínculo, y si se trata de pacientes prematuros, pasarán, ¿no es cierto?, a la internación en neonatología. ¿Cuáles son los exámenes especiales que uno va a realizar dentro al nacimiento del niño? Vamos a hacer el test de Apgar, que ya lo vamos a explicar de qué se trata. Vamos a clasificar el niño según su peso y su edad gestacional, si se trata de un paciente de término, con su peso adecuado de edad gestacional, o si es pretérmino, o si es pequeño para edad gestacional, según, ¿no es cierto?, las tablas de Interground. Vamos a ver, evaluar en qué lugar está ubicado este paciente según su edad gestacional y su peso. Vamos a calcular la edad gestacional, hay diferentes formas de hacer los cálculos, y vamos a evaluar el crecimiento. ¿En qué consiste el test de Apgar? Es un test que se realiza en los primeros minutos de vida, va a contar la frecuencia cardíaca, los estímulos reflejos, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular y el color de la piel. Esto normalmente se hace al primer minuto y a los 5 minutos, ¿no es cierto? Y ese punteo que uno hace va desde 0, 1 y 2. 0 es para cuando no hay frecuencia cardíaca, el paciente está en paro, o 1, para cuando este paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, y 2 cuando es más de 100, 0 cuando no hay ningún tipo de reflejo, que está totalmente, digamos, arrefléxico, 1 cuando esos reflejos son débiles, y 2 cuando sus reflejos son normales. Y así para cada uno de las instancias, ¿sí? Para el esfuerzo respiratorio, si hay una apnea total es 0, si hay un esfuerzo respiratorio suficiente será 1, y si hay un esfuerzo respiratorio normal será 2. El tono muscular en total atonía será 0, en hipotono será 1 y el tono muscular normal será 2. Para el color de la piel, la palidez vendría a ser 0, para la cianosis y una regular perfusión sería 1, y el color de la piel rosado sería 2. Así vamos a ir testeando este paciente al primer minuto y a los 5 minutos. Una vez que nosotros hacemos este testeo, vamos a saber qué Apgar tiene el paciente, y ese Apgar en forma ideal es 9-10, ¿no es cierto? 9 para el primer minuto y 10 para el segundo, y se consideran Apgar bajos por debajo de 7. Bien, la edad gestacional, los pacientes pueden ser de término cuando están entre las 37 y las 42 semanas. Los prematuros son siempre los menores de 37 semanas, y los prematuros generalmente se dividen a su vez en prematuros tardíos y prematuros propiamente dichos y prematuros extremos. Los propiamente dichos son los pacientes menores de 1.500, ¿no es cierto? Los prematuros tardíos son aquellos que son mayores de 32 semanas y mayores de 1.500 gramos, y los prematuros extremos son aquellos que pesan menos de 1.000 gramos y tienen menos de 28 semanas. Dentro de los postérminos son los pacientes que han cumplido ya más de 42 semanas de gestación.
Cuando clasificamos según el peso al nacimiento, sabemos que todo paciente se considera normopeso cuando se encuentra entre los percentilos 10 y 90, ¿sí? Para cada semana de gestación. Siempre que uno habla de bajo peso, hablamos de pacientes que tienen menos de 2,5 kilos, independientemente de la edad gestacional. Se define como todo paciente como bajo peso, aquel paciente que tiene menos de 2,5 kilos. Pero dentro de esos chicos de 2,5 kilos, podemos tener pacientes que por ser prematuros, ese peso de 2,5 kilos es adecuado a su edad gestacional. Por ejemplo, un paciente de 35, 34 semanas, si tiene el peso de 2,5 kilos, si bien es cierto, es dentro considerado un bajo peso, es un peso adecuado para su edad gestacional porque es prematuro, ¿me entienden? Todo esto va, digamos, de la mano de que según el peso del nacimiento, nosotros vamos a tener pacientes que son macrosómicos, que tienen más de 4 kilos, bajo peso, que son los pacientes que tienen menos de 2.500 gramos, muy bajo peso a los menores de 1.500 gramos, y extremo bajo peso son los menores de 1.000. ¿Por qué esta clasificación? Porque según esta clasificación es el riesgo de morbimortalidad. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros la edad gestacional? Normalmente, antes del parto, antes del nacimiento del niño, tenemos formas, las obstétricas, de evaluar la edad gestacional, como es la fecha de última menstruación, la altura uterina, los movimientos fetales, la ecografía precoz. O sea, precoz, hablamos del primer trimestre. Y luego del nacimiento, tenemos nosotros, a través del examen físico del recién nacido, métodos como el Capurro, el Ballard-Dubowitz. Acá nosotros tenemos una tabla, ¿no es cierto?, que es la que utilizamos, hoy por hoy estamos utilizando esta y también la tabla del Interground, donde son muy parecidas, en donde ustedes van a ver las curvas de crecimiento, tanto para longitud, perímetro cefálico y peso. Desde las 22 semanas hasta las 50 semanas, que son los 2 meses y medio. Esta es la tabla de Capurro. ¿En qué consiste? En evaluar la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Sobre esta tabla nosotros vamos a ver que según la edad, cuanto más edad gestacional, la forma de la oreja va a tener más curvatura, cuanto más edad gestacional, el tamaño de la glándula será más grande, la forma del pezón estará más formado, la textura de la piel irá haciéndose más gruesa hasta aparecer grietas, y en los pliegues plantares, el niño sea más grande, va a ir teniendo más pliegues plantares. Desde un pie liso en un prematuro a un pliegue plantar lleno de surcos en los pacientes postérmicos. También está esta otra tabla, que es la tabla de Ballard-Dubowitz, que esta es una tabla que utilizamos más que todo en pacientes prematuros menores de 1.000 gramos, porque en los menores de 1.000 gramos es muy difícil sacar un cálculo de edad gestacional con la tabla anterior. Por ende, esta tabla se utiliza, ¿no es cierto?, para evaluar la madurez, la neuromuscular y la física, que la vamos a utilizar generalmente luego de la primera semana de vida de un recién nacido prematuro que está internado en la terapia. Vamos a evaluar la forma de la postura, cómo dobla sus articulaciones, qué tipo de ángulo tiene a nivel popliteo, eso nos habla del tono muscular, ¿no es cierto?, igual que el signo de la bufanda, y la capacidad que tiene el paciente de estirar sus miembros, ¿sí? Cuanto más prematuro sea, mayor capacidad de estiramiento va a tener porque va a haber mucho más laxitud. Y a nivel del examen físico también va a evaluar la piel, va a evaluar el lanugo, va a evaluar la apertura de los ojos, los genitales, etc. Y eso va a dar un puntaje, ¿no es cierto? Y sobre ese puntaje, como ustedes ven acá al lado izquierdo, al lado derecho, ese puntaje va a ir de la mano,
de la mano con la edad gestacional estimada que tiene ese paciente. Bueno, como les decía, dentro de los procedimientos que se utilizan son la colocación de la vitamina K, que se coloca 1 miligramo, que previene la enfermedad hemorrágica primaria. Generalmente hay un déficit natural de vitamina K que puede provocar una hemorragia primaria, y profilácticamente se coloca 1 miligramo de vitamina K. Se saca el sangre de cordón para la clasificación de grupo y factor, y se colocan las gotas oftálmicas como prevención de la oftalmía, ¿sí? También colocamos la vacunación, tanto de la hepatitis B como de la BCG al año. Bien, una vez que el paciente nace, se lo recibe, logró ya hacer su contacto y su vínculo con su mamá, va a pasar a internación conjunta. La internación conjunta es la internación de la mamá con el bebé durante las 48 horas de vida del niño. Esto es muy importante porque va a proveer al recién nacido y a su familia de una atención especializada. Va a desarrollar programas de prevención, promoción y protección de la salud de una forma eficiente y principalmente humanizada, en donde la familia va a estar, digamos, incluida en esta internación, porque es muy importante que la familia pueda incluirse en este programa que es la prevención. O sea, no tan solo es la madre la que está internada con su bebé, sino que el padre también tiene una activa, digamos, participación en esta internación. Acá durante la internación conjunta se aseguran, ¿no es cierto?, que se hagan los screenings infectológicos, que se actualicen todos los screenings infectológicos de la madre, se realizan los screenings metabólicos, auditivos y visuales en el recién nacido, se le brinda la consejería a la familia, tanto para el cuidado del recién nacido, la prevención de infecciones, la alimentación, el cuidado del sueño, de la vestimenta, etcétera, etcétera. Se asegura que la lactancia materna sea exitosa. Para esto es importante porque en las primeras 48 horas va a ocurrir la bajada de leche y nosotros vamos a poder evaluar cómo se prende el paciente al pecho materno, si la madre logró tener la bajada de leche, etcétera, etcétera. Bien, y ustedes van a ver acá que tenemos unas tablas que son el examen físico normal del recién nacido con sus variaciones, ¿no es cierto?, con sus variaciones comunes. Por ejemplo, dentro de los hallazgos comunes de las medidas corporales, sabemos que un niño sano tiene un perímetro cefálico que varía entre 33 centímetros y 36 centímetros, la longitud de la cabeza a talón, o sea, la talla del niño entre 48 y 53 centímetros, que el peso del nacimiento varía entre 2,7 kilos y 4 kilos como normales, pero siempre teniendo en cuenta también la edad gestacional. Las variaciones comunes son que ese perímetro cefálico por ahí se ve alterado porque el paciente tiene modelaje después del nacimiento, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que a través del canal del parto hay un modelaje del cráneo, por ese motivo es que el cráneo está abierto y presenta, ¿no es cierto?, las fontanelas, porque necesita realizar este modelaje para pasar a través del canal del parto, y a veces este perímetro cefálico puede modificarse en las próximas 48 horas tras de que ese modelaje resuelve y comienza, digamos, a tener su circunferencia craneana más normal. El recién nacido tiene que perder un peso, ¿no es cierto?, aproximadamente del 10% del peso al nacer en la primera semana, pero que esto se recupera fácil y rápidamente entre las 10 y los 14 días. ¿Cuáles son los riesgos en estos aspectos? Que por ahí el paciente tenga un perímetro cefálico por debajo del percentilo 10, o que tenga por encima del percentilo 90, o sea que esos perímetros cefálicos no coincidan con los hallazgos comunes, que tenga una alteración, ¿no es cierto?, de la longitud o del perímetro cefálico, y que el peso al nacer esté por debajo de los percentilos 10 o 90 para su edad gestacional. Dentro de los signos vitales, nosotros vamos a evaluar la temperatura axilar,
que es aproximadamente 36 a 37 grados centígrados, la frecuencia cardíaca normal de pacientes recién nacidos, que es de 120 a 160 latidos por minuto, que la frecuencia respiratoria normal de esos recién nacidos está entre 30 y 60 respiraciones por minuto, con un ritmo no siempre regular, es a veces irregular. Bueno, y dentro de estas variaciones comunes, nosotros podemos observar que si un niño está sobreabrigado, puede tener un aumento de temperatura, porque por ahí los padres, puede pasar que ellos siempre con el temor de la hipotermia, de que les haga frío, sobreabriguen a los pacientes. Esto es muy común. Acá en La Rioja, con 40 grados de temperatura, solemos ver los chiquitos con pullover. Es bastante complicado por ahí explicarle a los padres que debemos evaluar la temperatura con la cual nosotros nos sentimos confortables y, bueno, más o menos adecuar la vestimenta de los niños a la temperatura ambiente. También es importante evaluar que dentro de lo normal, que la frecuencia cardíaca puede aumentar con el llanto y disminuir con el sueño. Generalmente el niño tiene, ¿no es cierto?, una frecuencia cardíaca no mayor de 180 latidos por minuto, como normal, y la frecuencia respiratoria también puede aumentar o disminuir según su estado, ¿no es cierto?, emocional, ya sea el llanto o el sueño. Bien, dentro de los riesgos potenciales habíamos dicho que puede haber hipotermia o hipertermia, ya sea por situaciones patológicas. La bradicardia se considera todo paciente que tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100 y una taquicardia por debajo de 180. Como así también la taquipnea, ¿no es cierto? Todo paciente que tiene respiraciones más de 60 respiraciones por minuto se considera una taquipnea. Y las apneas son aquellas suspensiones de la respiración por más allá de 15 a 20 segundos. Con respecto a la postura, siempre ustedes ven que los niños, como hallazgo común, es que el paciente se encuentra en flexión. Flexiona tanto su cabeza como sus extremidades sobre el tórax y el abdomen. Siempre los puños suelen estar cerrados, con los deditos flexionados, y hay siempre una simetría. Esto es muy importante evaluar en la postura. Los hallazgos pueden estar en flexión, pero siempre uno tiene que evaluar que sea la flexión simétrica, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Las variaciones comunes puede ser que, bueno, que si la presentación es podálica, las piernas estén más hiperextendidas. Los niños suelen en posiciones podáricas estar siempre con las piernas en alto, los muslos en abducción, pueden estar yotados, y esto a veces lleva varias horas y días para que, digamos, ubiquen en forma normal sus piernas. Y el riesgo potencial es que haya, ¿no es cierto?, parálisis, parecias, asimetrías, que nos hablan, ¿no es cierto?, de alguna lesión, tanto a nivel del sistema nervioso periférico como a nivel del sistema nervioso central. Dentro de la piel, los hallazgos comunes, ¿no es cierto?, es que el niño tenga una piel lisa, rosada, que tenga el vermis caseoso, que es esa grasita que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, el unto sebáceo también, que suele estar pegado en la piel del recién nacido, que presente también lanugo, que presente acrocianosis por varias horas, o que haga la cutis marmorata, que es ese color reticulado de la piel, que también es bastante común verlo en los recién nacidos, que a veces dura varios minutos. Y bueno, y después pueden aparecer, después del segundo o tercer día, en la piel del paciente de término, la presencia, ¿no es cierto?, de fisuras en la piel, ¿no es cierto?, con despelechamiento de la epidermis, que es normal. Y dentro de las variaciones comunes, van a ver que, bueno, las variaciones comunes están la presencia de ictericia, de petequias, de milia, del eritema tóxico, que a veces asusta tanto a los padres, que son como un puntillado blanco, digamos de puntitas blancas con halo rojo, que suelen ser, digamos, bastante como si fuera un cuadro de intoxicación, y son el famoso eritema tóxico, que no tiene ningún tipo de malignidad, son lesiones benignas que remiten
espontáneamente, se ven muy a menudo cuando los pacientes están con calor. Puede haber también la presencia de melanosis pustular transitoria, estos son los puntitos, unas vesículas blancas, la presencia de mancha mongólica azulada, que es muy común que sea azulada en la zona del dorso, en la espalda, que puede estar tanto en la zona del cuello como en la zona lumbar. En el caso de los niños de piel blanca, de piel muy blanca suele ser rosada, y en los niños de piel más morena suele ser azulada. También pueden haber nevos telangiectásicos, que son frecuentes más que todo en la parte posterior del cuello y en los párpados. Son esas manchitas rojas que suelen tener los niños sobre los ojitos. También dentro de esto también están los riesgos, ¿no es cierto? Las ictericias malignas o ictericias patológicas, que son las ictericias en las primeras 24 horas, la cianosis generalizada, que deberemos estudiar qué está cianótico el paciente, puede ser desde un proceso de frío hasta una cardiopatía, que tenga una piel muy fisurada, con numerosas escamas, que a veces puede corresponder a patologías de la piel, o bien la presencia, ¿no es cierto?, de lesiones que hablan de situaciones patológicas, como la presencia de equimosis, petequias, la presencia de edema escleral, escleredema, rash, pústulas, manchas café con leche que tenga más de lo habitual, o sea, más de 5 manchas pequeñas o más de 2 manchas grandes, que son riesgos potenciales de neurofibromatosis. Bien, dentro de las orejas, nosotros debemos evaluar siempre la posición de la oreja. Siempre se traza una línea horizontal desde el ángulo externo del ojo hacia la oreja, para poder evaluar, ¿no es cierto?, si esta oreja se encuentra con una implantación normal. La implantación normal de la oreja es a la altura, ¿no es cierto?, del ángulo externo del ojo. Siempre el hélix debe situarse siempre por encima de esa línea, o sea, todo lo que es el pabellón auricular. El reflejo, ¿no es cierto?, de sobresalto ante un ruido fuerte, eso es una evaluación de la audición, y vamos a evaluar la flexibilidad de la oreja, que esto va a ver la presencia de un cartílago maduro. Cuando los pacientes son muy prematuros, esa flexibilidad de la oreja se encuentra alterada. Dentro de las variaciones comunes vamos a ver que puede haber alteraciones de la membrana timpánica, que el pabellón esté, digamos, alterado con su forma, alterada, con un pabellón chato, sin curvaturas, que la forma o el tamaño de la oreja sea irregular o asimétrica, que haya apéndices como son los mamelones preauriculares, ¿no es cierto?, que haya presencia de esos mamelones. Y dentro de los riesgos potenciales son, por ejemplo, la inserción baja de las orejas, que tiene que ver siempre con trisomías o alteraciones genéticas, y la presencia de la ausencia del reflejo de sobresalto, que está hablando de que ese conducto auditivo por ahí no está permeable. Bien, a nivel de la nariz vamos a evaluar las fosas nasales. Normalmente los niños tienen las fosas nasales con una forma bastante achatada. La forma de la nariz de los niños tiene una forma típica de chatita, con alas con las alas de la nariz más amplias. Esta forma de la nariz está, digamos, así como favorece la aprensión al pecho materno sin generarle, ¿no es cierto?, obstrucción de la nariz. Pueden haber secreciones en la nariz, y a veces suelen estar también asociados a obstrucciones nasales que son bastante comunes en las primeras horas de vida. Siempre hay que evaluar, ¿no es cierto?, el sonido de la entrada del aire a través de la nariz, que nos va a dar, digamos, la permeabilidad de la vía aérea. Dentro de las variaciones comunes podemos encontrar narices aplanadas por la posición que ha tenido el paciente dentro del útero, la presencia de hematomas también. Y dentro de los riesgos potenciales, el hecho de que haya alteraciones, ¿no es cierto?,
de permeabilidad principalmente de la nariz. Bien, dentro de boca y garganta también vamos a evaluar el paladar. Siempre hay que evaluar cuando uno hace el examen físico de un niño la boca, porque puede haber dentro de las variaciones también la presencia de malformaciones en la boca, por eso siempre hay que abrirles la boca a los niños. Generalmente los niños la abren solo porque están llorando, entonces hay que evaluar el paladar duro y blando, evaluar la úvula, los frenillos de la lengua, si no hay frenillos cortos, el reflejo de succión, la boca simétrica. Y una cosa muy importante, la salivación. Cuando un paciente muy pequeño, o sea, recién nacido, presenta una salivación copiosa, la presencia de grandes cantidades de saliva, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no haya obstrucción a nivel del esófago, o sea, una atresia esofágica. Variaciones pueden haber ránulas, como les decía, las perlas de Epstein, que son unos quistes blanquecinos que aparecen generalmente dentro del paladar, también en la zona de las encías. La presencia de dientes, que a veces pueden nacer los chicos con algunos dientes que son los dientes sin que suelen ser extirpados porque no, detrás de eso vienen los dientes, digamos, los primarios. Bueno, después dentro del riesgo potencial, la presencia de fisura labial, palatina, la presencia de macroglosia, que eso nos habla de algún trastorno, ¿cierto?, de tipo genético, la salivación profusa, como yo les decía, siempre cuando uno tenga una salivación profusa en un recién nacido, lo primero que tenemos que hacer es pasar la sonda nasogástrica para descartar la atresia de esófago, el llanto ronco o débil, o la asimetría y desviación, ¿no es cierto?, tanto de la fascia como de la boca. Eso es muy importante, siempre evaluar la simetría de toda la cara, tanto de la úvula como de la boca, ¿no es cierto?, y de los ojos. Cuando el niño llora y tiene una asimetría, es muy importante evaluar por la presencia de paresias o de parálisis. Bueno, dentro del abdomen, siempre tiene un vaso, los riñones también son palpables por arriba del ombligo, el cordón umbilical siempre hay que evaluar que tenga 2 arterias y una vena, los pulsos femorales. ¿Están escuchando bien, chicos? Porque me figura que hay una alteración. Sí, se cortó, Doc. Sí, Doc, no sé si es mi internet, pero a mí se me corta de rato en rato. Sí, No, sí se le cortó el audio, Doc. Sí, Doc, cuando comenzó a hablar el tema. Bien, ¿escuchan ahí? Ahora sí, Doc. Sí, ahora sí. Ahora sí se la escucho. Bueno, dentro, como les decía, del abdomen, los pulsos femorales, la ocultación de ruidos intestinales. Generalmente los ruidos intestinales aparecen varias horas después de que nacen, porque hasta que tragan el aire y comienza a distribuirse el aire a través de los intestinos, pasan unos minutos. La presencia de hernias umbilicales o diastasias de músculos rectos es bastante común, y dentro de los riesgos potenciales a nivel abdominal, la presencia de hepatomegalia, de distensión abdominal, ya sea localizada o generalizada, evaluación, ¿no es cierto?, de un abdomen excavado que es sospechoso de una hernia diafragmática, la presencia, ¿no es cierto?, de alteraciones digamos, alteraciones de la forma del abdomen, que pueden hablar también de tumoraciones a nivel del abdomen, y también la presencia de alteraciones en el cordón umbilical, ya sea que nosotros veamos que en el cordón umbilical haya una arteria única, o que tengamos alteraciones en las características del cordón umbilical o de la implantación del cordón umbilical. A nivel del sistema neuromuscular, bueno, vamos a ver que las extremidades están siempre en flexión, que la extensión de la extremidad consecutiva a una posición de flexión previa. Nosotros vamos a ver que al niño tiende generalmente a la flexión en tono flexor. Los reflejos normales que vamos a encontrar son el reflejo de hociqueo, ¿no es cierto?
Vamos a ver el reflejo de parpadeo, el golpear suavemente la frente del recién nacido, la prensión palmar, la prensión plantar, el reflejo de Moro, que es la postura del niño que hace una abducción de los brazos, ¿no es cierto?, ante el estímulo de sostenerlo y soltarlo suavemente. El reflejo de marcha, que no tiene durante un corto tiempo, ¿no es cierto?, y luego desaparece. Todos estos reflejos que aparecen en el recién nacido son reflejos arcaicos que van desapareciendo a medida que su sistema nervioso va madurando. Y dentro de los hallazgos comunes es común encontrar los temblores momentáneos, que son temblores agotables, que generalmente cuando uno le toma el brazo al niño o el pie. ¿Cuáles son las alteraciones al sistema nervioso? Es a nivel de las hipotonías, la incapacidad de sostener la posición, ¿no es cierto?, contra la gravedad. Uno va a ver que es un paciente blando, que no mantiene una flexión. La hipertonía, que es por el contrario un paciente rígido, un paciente que le cuesta, ¿no es cierto?, realizar una extensión de las extremidades, o posturas asimétricas, o la presencia de parálisis, ya sea a nivel de los miembros superiores, a nivel de los miembros inferiores, los temblores persistentes y mioclonías, y la falta de reflejos. Esto nos están hablando ya de patologías. Bien, a nivel del sistema genital, vamos a ver que la presencia de los labios y clítoris usualmente son edematosos, labios menores más grandes que los mayores, vemos el meato uretral detrás del clítoris, la presencia del vermis gaseoso, que generalmente ubica los labios, y generalmente lo que uno debe evaluar es, dentro de los genitales, bueno, cuando uno toca el pañal, es que veamos la presencia de diuresis en las primeras 24 horas. Muchas veces en las primeras horas del niño puede no tener diuresis como normal, porque posiblemente haya tenido diuresis dentro del vientre materno. Dentro de las variaciones comunes, la secreción mucoide teñida con sangre, que suelen ser pseudomenstruaciones producidas por un efecto, digamos, estímulo de las hormonas maternas sobre los ovarios de la niña. Bien, y dentro de los riesgos potenciales nosotros podemos tener acá muy importante para evaluar, que es el agrandamiento del clítoris, ¿no es cierto?, que esto puede estar relacionado, ¿no es cierto?, con alteraciones de tipo endocrino, labios fusionados, clítoris aumentado de tamaño. Esto puede haber, ¿no es cierto?, como consecuencia de una hiperplasia suprarrenal congénita. La ausencia de apertura vaginal, eliminación de materia fecal por la vagina, que habla de fístulas, ¿no es cierto?, por malformaciones anorrectales. La ausencia de micción en las primeras 24 horas, que eso también hay que evaluar porque muchas veces puede ser de tipo obstructivo, y tumoraciones. Dentro de los genitales masculinos, también evaluar, ¿no es cierto?, la longitud del pene, la presencia de fimosis, las aperturas, ¿no es cierto?, uretral del extremo del glande, testículos que estén palpables o que estén dentro de las bolsas escrotales, la presencia de un escroto usualmente grande y edematoso. Muchas veces esto se lo ve en los pacientes de término, y más que todo, según la pigmentación va a ser según, digamos, la pigmentación de la piel. La primera micción, siempre en las primeras 24 horas, como las niñas. Bien, y acá también vamos a ver que los riesgos potenciales en estos casos serían la presencia de hidroceles, hipoepispadias, que las alteraciones del pene, que sea un pene curvo, testículos que no estén palpables en el escroto y que no se los pueda encontrar en el canal inguinal, lo que nos va a obligar, ¿no es cierto?, a hacer una ecografía para evaluar si los testículos están presentes, que haya la presencia de hernias inguinales, o de escrotos hipoplásicos, y masas palpables en la zona escrotal. Bien. A nivel de la espalda, nosotros vamos a evaluar la columna vertebral, que esté intacta, sin aperturas, ni masas visibles, ni palpables, ni curvaturas, que tenga el ano permeable, que el ano tenga un reflejo anal presente, la presencia de una
del pasaje de meconio a través de las primeras 36 horas. Eso nos habla de una perfecta permeabilidad del ano. Dentro de las variaciones comunes, bueno, los cambios de color en la región sacra o en la espalda, la presencia de que los que habíamos hablado de las manchas mongólicas, las deposiciones líquidas o verdosas que son normales, que son la presencia ¿cómo se llama?, del meconio, y bueno, después hay que evaluar también la presencia de fosita pilonidal, en donde nosotros podemos evaluar que esa fosa pilonidal tenga un fondo de saco, que no sea, digamos, que se conecte con el sistema nervioso. Dentro de los riesgos potenciales, la presencia de fisuras anales o fístulas, anos imperforados, la ausencia del reflejo anal, la falta de eliminación de meconio, bueno, la presencia de espina bífida, de vello a lo largo de la columna, que esto a veces son sospechosos de malformaciones digamos, de alteraciones del RAFE. Bueno, dentro de lo que es internación conjunta, esto después de haber hecho el examen físico, esto ya lo hablamos, ¿no es cierto? Hablamos de que los objetivos de la internación conjunta tienen que ver con el desarrollo del vínculo, la promoción de la lactancia, la detección y el tratamiento de situaciones especiales, detección y tratamiento de las enfermedades, de la salud y de la planificación del seguimiento de estos pacientes con digamos, el seguimiento del recién nacido sano. Bueno, siempre tengan en cuenta que es muy importante que el examen físico ese del que hablamos, que se convirtió medio tedioso porque es bastante largo, es un examen físico que se debe hacer en forma bien, digamos, bien prolija, desde la cabeza a los pies, porque ese examen es el que, digamos, el primer examen físico de ese niño. Las malformaciones congénitas que pueda llegar a tener, si no las detectamos a tiempo, pueden ser muy graves, como por ejemplo que no detectemos que haya un ano imperforado, por ejemplo. Y empezar a alimentar al paciente con un ano imperforado. Imagínense las complicaciones que puede llegar a tener ese paciente. Entonces, todo eso es muy importante, siempre descartar las malformaciones, por eso es muy importante este examen físico que les conté. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Doc, yo quería hacerle una consulta. ¿Qué pasa, digamos, si la madre en el parto, durante el parto, lo último, pierde la vida, digamos? ¿Qué pasa con esa interacción entre recién nacido y madre? ¿Cómo sería el protocolo o cómo se puede sustituir esa relación? Insustituible, así te lo digo. Vos podés hacer cosas, no, sustituirla nunca. Nos ha pasado, y encima con pacientes sumamente prematuros, ahora con el tema del COVID nos ha pasado. Es una situación muy difícil, la pérdida de la madre es una situación sumamente difícil. Nosotros vamos a apoyar desde las primeras horas de vida, y principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar a la familia y tener siempre un tutor, que es la persona que se va a encargar de esa criatura, para poder, digamos, enseñarle cuáles son sus cuidados, cuáles son las medidas que él debe tener en cuenta, cómo va a alimentar al niño. O sea, siempre hay una persona que se va a hacer cargo, ya sea su papá o algún familiar, mujer. Generalmente siempre están las hermanas de la madre de la madre, la abuela, o alguna persona que se hace cargo de ese niño, y bueno, y en ese caso nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el tema del apego desde ese lugar. Es muy difícil. Gracias, Doc. Sí, sí. Nosotros hemos tenido un caso muy desgraciado que el niño tuvo que nacer prematuro porque la madre estaba muriendo, y estaba en la terapia, y bueno, antes que mueran los dos se decidió la cesárea de urgencia cuando la madre ya estaba muy mal. Por supuesto, sacaron al bebé por cesárea y después a las pocas horas fallece la mamá, y bueno, el bebé nació con escasas 26 semanas y fue muy trágico, tanto para que el bebé sobreviva y todo lo que tenía que
ver con ese padre que estaba atravesado con la muerte de su esposa. O sea, es muy difícil, son situaciones tremendas. Bien, Y Doc, en ese caso, la sí, alimentación del niño, o sea, ¿cómo continúa? y no tenemos leche materna, es fórmula. Fórmula para prematuros, en el caso que fuera prematuro, o fórmulas de inicio. No tenemos la posibilidad de bancos de leche. Nosotros, en nuestro caso, si el paciente persiste internado, se puede utilizar bancos, en el caso de que lo tuvieran, ¿no es cierto? Bancos de leche materna. En nuestro caso particular no tenemos, pero al no tener banco de leche, la posibilidad de dar leche materna a esos niños es nula, porque no podemos hacer como se hacían años así, digamos, así como el siglo pasado, que utilizaban las mamás de leche. Eso está contraindicado, por supuesto. Así que sí, fórmula de inicio. Claro. Doc, y una pregunta, ¿qué era el gasping? La respiración inefectiva. Son respiraciones con inspiraciones profundas que generan, digamos, están hablando del gasping aparece cuando el paciente está con un cuadro, ¿no es cierto?, de acidosis metabólica y muy metabólicamente inestable. Esto habla de hipoxia también. Entonces el paciente hace inspiraciones inefectivas y expiraciones, digamos, irregulares. Hace un movimiento como si fuera de suspiro y larga el aire. Esos son los movimientos gasping. Generalmente ocurren cuando un paciente está crítico. Ah, bien, es como jadeo. No, el jadeo es como más regular. No, esto es Ah, bien. un movimiento como el último suspiro. Ese movimiento. Eso es un gasping. Y Ah, es bien. inefectivo. Es inefectivo. Profe, tengo una duda, disculpe. Sí. ¿Qué pasa si nosotros detectamos, por ejemplo, el examen físico que los testículos no bajaron en ese niño? Se hace la ecografía y si vemos que está, por ejemplo, en la cavidad abdominal o en la cavidad inguinal, ¿se opera o se espera? No, se espera. Normalmente antes lo esperaban hasta los 3 años, hoy por hoy están haciendo el descenso más tempranamente. Se espera hasta que vean si el descenso ocurre en forma, función, digamos, fisiológica. Muy común encontrar la falta de descenso de los testículos en los prematuros, más que todo. Los de término no es tan común, pero puede estar también. Se los espera y luego siempre se hace la interconsulta con cirugía para evaluar, digamos, en qué momento se va a hacer la cirugía. Gracias, profe. Doc, y ahí con el tema de los dientes connotales, también que usted recomendaba retirarlos, Sí, ¿cómo? cuando están sueltos es conveniente sacarlos, porque pueden generar un ahogo en el niño si se sueltan espontáneamente, pueden pasar a la vía aérea. Entonces, si están muy sueltos es conveniente, siempre están tomados de un pedículo muy laxo de mucosa bucal, de mucosa de la encía. Entonces suelen ser unos pedículos muy laxos que se mueven y eso hay que retirarlo. Generalmente se lo retira para evitar complicaciones. Son Bien, y los bastante problemas de comunes. salivación, Doc, que usted hablaba que también podían tener, ¿se recomienda alguna interconsulta con fonoaudiólogo o No, cómo los no. tratan? No, porque estamos hablando de recién nacido. Normalmente el Bien. recién nacido, Claro, que hagan neo, por ejemplo. claro, cuando tenemos esa salivación profusa, falta de deglución o que vuelve la saliva hacia la boca, lo primero que tenemos que descartar son afecciones esofágicas, ¿cierto? Trastornos del esófago. ¿Cuándo vamos a hacer una interconsulta con fonoaudiología? Cuando nosotros vemos alteración de la deglución o de la succión.
Pero esto cuando hablamos de cialorreas profusas, a veces lo primero que tenemos que descartar son malformaciones congénitas. Más que todo si se trata de un chico de término donde no debería tener ninguno de estos trastornos de deglución. Pero sí, digamos, el paso siguiente, si uno descarta la presencia de malformaciones congénitas, vamos a evaluar, ¿no es cierto?, la presencia de lagos faringeos, de alteraciones en la deglución, en donde sí vamos a trabajar con fonoaudiología. Pero lo primero que hay que hacer es descartar malformaciones congénitas. Bien, gracias, Doc. Y una última pregunta, disculpe. Sí, El signo sí. de la bufanda que usted mencionaba ahí en una tabla de Dowell, Sí. no sé. Vale. ¿Usted dijo que era por la hiperlaxitud o entendí mal? O sea, como que Claro. entendí que cuando era... Sí, el signo Sí. de la bufanda es cuanto más prematuro sea, es cuanto más va a pasar el codo de la línea media al otro lado. Ese es el signo de la bien. bufanda. En un niño Claro. de término, normalmente el codo no atraviesa la línea media. ¿Por qué? Porque el tono muscular no se lo permite. Pero en un niño más hipotónico, porque es muy prematuro, envuelve el cuello prácticamente con el brazo. Bien, gracias, Eso Doc. se llama el signo de la bufanda. Listo. Bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Por mi parte, no, gracias. Bueno, a mis alumnos cuando vayan al práctico les voy a mostrar un paciente y vamos a hacer el examen físico. Bueno, chicos, terminamos entonces. Si no tienen otra pregunta más, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Bueno, Doc, Hay gracias. una cosa, el Gracias. próximo viernes a las 18 horas, ¿saben? ¿El próximo? Sí, porque hubo un error. Yo normalmente doy clase a las 18 horas, no sé por qué esta clase la pusieron a las 19. Así que Bien. todas las otras clases van a ser a las 18. Bueno, profe. Doctora, Gracias. gracias por estar. Muchas Bien, gracias. Gracias. Chao, chicos. Linda